Hola a todos, mi nombre es Edier Oliveros, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y a continuación me dispongo a explicar el paso uno o el ejercicio uno de la práctica de laboratorio del curso de instrumentación. Este es mi cédula como constancia de mi identidad. Entonces, a continuación, pues me dispongo a leer el paso uno, que es ingresar a la página de Tinkercad y crear un usuario o registrarse en la plataforma. Pues ya yo estoy registrado, así que ya me encuentro aquí en la página principal de Tinkercad. Entonces, ya he diseñado los circuitos, así que me dispongo a hacer el punto número uno, que dice: en el software Tinkercad caracteriza la respuesta a los siguientes sensores: fotoresistencia a la intensidad de luz, realizar mínimo 7 mediciones en las cuales se varía la intensidad de la luz, mayor o menor, y tomar datos del valor. En este caso, pues teniendo en cuenta las recomendaciones del tutor, vamos a tomar no el sensor de luz, sino que vamos a tomar el sensor de fuerza y el sensor de temperatura TMP, y encuentra la relación entre temperatura y voltaje. Entonces vamos a ver las simulaciones eh, de este circuito. Ok, entonces vamos a revisar el circuito del punto número uno, que es este. Entonces se nos pide revisar y caracterizar los sensores. Entonces aquí tenemos, vamos a empezar, ya el circuito está, lo había hecho previamente, entonces vamos a iniciar la simulación y vamos a ver cómo este circuito, este sensor de presión, a medida que le voy ejerciendo fuerza, va variando su resistencia de llegar al punto máximo de 10 newtons y sube hasta 1.2 kilo ohmios. Obviamente este sensor de temperatura aquí lo tenemos en 25 grados, tiene 749 milivoltios. A medida que yo varío la temperatura en esta escala, va variando también el voltaje hasta llegar al máximo, que es 1.75 voltios. Y acá en lo mínimo es menos 40 grados y es 99.9 milivoltios. Entonces ese es más o menos el primer ejemplo. Aquí ya yo hice la caracterización pues del circuito y del sensor, pues, y aquí está entonces la relación del sensor de fuerza, ¿no? Entonces a medida que vamos aplicándole una fuerza, ¿cierto? Empieza con una resistencia alta, va bajando a medida, bueno, sabemos que cuando pues tiene toda la fuerza tiende hacia el infinito, ¿no? Pero ahí va subiendo, va bajando a medida que vamos aplicándole una fuerza. Eso es lo que se refleja aquí en el pues simulador. Miren cómo va bajando: 3 2 y llega hasta 1. Entonces es inversamente proporcional. A medida que le aplicamos más fuerza, menos es la resistencia. Lo que pasa con el sensor está caracterizado en la siguiente tabla de temperatura. Entonces esta es la temperatura en menos 20 grados. Vamos incrementando la medición más o menos como en 30 en 30 hasta llegar a lo máximo, y va aumentando el voltaje, ¿no? Eso vemos que es directamente proporcional, es una relación lineal la que se presenta en este sensor. Ok, el siguiente punto dice: en el software Tinkercad implemente un puente de Whetstone alimentado con 5 voltios DC para medir la variación de la fotoresistencia, equilibre el puente con la fotoresistencia a 0% de luz y varía la intensidad de la luz hasta el máximo. Pues teniendo en cuenta las recomendaciones del tutor, pues también se hizo una modificación del sensor de luz por el sensor de inclinación, pues porque no muestra la escala, ¿no? En la actualización que se hizo del Tinkercad. Entonces aquí está el circuito, vamos a irnos directamente a Tinkercad, vamos a cerrar esto aquí y vamos a ir a Tinkercad, que es, aquí tenemos entonces el circuito. Ya le puse varios multímetros para tener varias referencias, ¿no?, de lo que se quiere. Entonces aquí tenemos a RA, tenemos RB, este sería RX, y aquí tenemos a RC, que es una resistencia variable. Entonces vamos a iniciar la simulación. Para tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que la diferencia de potencial entre los puntos C y D tiene que ser cero cuando el circuito está en equilibrio, no cuando el sensor está en cero.
Si yo varío esta resistencia, automáticamente el circuito pues se me va a desajustar, ¿no? ¿Ya? Entonces digamos que esta es la resistencia con la que uno calibra el circuito para llevarlo al equilibrio. Ahí estamos en cero. Entonces cuando el sensor varía, automáticamente los milivoltios también. Esto quiere decir pues que el circuito se encuentra funcionando bien. Cuando está en 0% de la inclinación, el circuito, o la diferencia potencial entre los puntos 6 del, o los nodos 6 del circuito, pues del puente de Wheatstone, debe ser 0. Aquí tenemos el voltaje entre uno de los divisores y otro de los divisores de voltaje, y vemos que es 250, 2.5, que es la mitad de lo que vale de la fuente, ¿no? Entonces aquí tenemos una caracterización de la relación entre la inclinación versus el voltaje. Entonces tenemos la inclinación aquí en grados y el voltaje en milivoltios. Entonces vemos cómo a medida que la inclinación se va dando en más grados, el voltaje va aumentando. Eso tiende como que a estabilizarse, pero bueno, ya el sensor no nos da más. Entonces es también una curva como un poco exponencial, pero casi directamente proporcional. Entonces esta es el segundo punto de la guía, ¿cierto? En cuanto a eso, nos dice entonces ahora que en el software Tinkercad compruebe el funcionamiento del puente de Maxwell para la modificación o la medición de capacitancias. Realice los cálculos y compruébelos en la práctica. Entonces vamos a irnos directamente aquí. Aquí está el circuito, pues ya previamente hecho. Aquí está funcionando, está en equilibrio. Y aquí están los cálculos, ¿no? Se tiene que esta es pues la ecuación cuando el circuito está en equilibrio del puente de Maxwell. Esta es la fórmula para hallar la resistencia X y esta es la fórmula para hallar la capacitancia X. Entonces damos estos valores arbitrariamente a los elementos de C1 470, R1 20 ohmios y R2 1 kilo ohmio y R3 330 ohmios. Entonces reemplazamos los valores aquí para poder encontrar el valor de la capacitancia de CX y reemplazamos los valores acá para hallar los valores de la resistencia RX. Un aproximado porque no nos da exactamente 61 sino como 60.7. Entonces habiendo hallado estos valores, tenemos el equilibrio en el puente y así podemos hallar el valor de la resistencia, perdón, de la capacitancia. Entonces vamos a cerrar esto para ir al siguiente. Entonces aquí tenemos el circuito del puente de Maxwell. Vemos como los valores de cada una de las resistencias. Tenemos a R3, tenemos a R2, tenemos R1 y tenemos a RX. Aquí tenemos a CX y tenemos a C1. Entonces vamos a simular el circuito primero que todo. Aquí ya le coloqué los valores de las resistencias pues que habíamos encontrado a través de los cálculos. La fuente de alimentación, que es de 10 voltios, una frecuencia de 60 Hz, y aquí tenemos el voltaje que nos da la salida, ¿cierto? Y pues la forma de la onda. Tenemos entonces que son 0 voltios en la salida. Si nosotros cambiamos el valor de CX, automáticamente enseguida cambiaría el valor de los voltajes. Sabemos que es 155, vamos a darle microfaradios, vamos a cambiarlo a 800 microfaradios y vamos a ver qué pasa cuando cambiamos el valor de CX. Automáticamente el voltaje varía, ¿no? Y también varía aquí. Vemos que está como casi 2 milivoltios pico, serían como 4 milivoltios. Entonces aquí tenemos el multímetro pues midiéndonos el voltaje, y aquí está pues obviamente mostrándonos la gráfica pues que no hace esta oscilación, porque parece que este es un multímetro de corriente directa. Entonces este nos mide la corriente alterna, correcto. Entonces si cambiamos el valor, automáticamente vemos cómo se altera el voltaje en la salida del puente. Si vamos a volver a nuevamente el valor que teníamos según habíamos hallado según los cálculos, 155 es 655 microfaradios, vemos cómo se estabiliza nuevamente el puente en 0 voltios. Entonces esa es pues el tercer ejercicio. Muchas gracias.